Hola, bienvenidos a Perspectivas. Pasaron las PASO y ya están los distintos sectores políticos en campaña para captar los votos de noviembre. No estamos teniendo casos de COVID, nos informan del área de salud. Además, las distintas áreas del municipio nos mantienen informados de las propuestas en arte, deportes y actividades que nos pueden interesar. Hoy tenemos como invitados al presidente de la Junta de Estudios Históricos de San Antonio de Areco, integrante de la comisión directiva de Rotary Club de nuestra ciudad, arquitecto Eduardo Clancy, y a Nicolás Marinkovic, que encabeza la lista del Frente de Todos para las elecciones de noviembre. Pero, como hacemos siempre, echemos antes de escuchar las voces de nuestros invitados una mirada a los acontecimientos del Areco de todos los días. Celebraciones institucionales, avances en educación, en obras públicas, en emprendimientos comerciales, culturales y artísticos. Sigue la vacunación contra COVID a distintos sectores etarios, habilitándose la inscripción de niños entre 3 y 11 años. Inauguración en Ruta 8. El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, inauguró este martes 5 de octubre junto al titular de Vialidad Nacional Gustavo Arrieta, al senador Durañona y a la candidata a diputada nacional por el Frente de Todos Victoria Tolosa Paz, 33 kilómetros de autopista sobre la Ruta 8 entre nuestra localidad y Capitán Sarmiento, obra de suma importancia. Hablaron los funcionarios presentes. Digamos que la Secretaría de Seguridad está siempre en actividad con, por supuesto, la policía. Informó la Secretaría de Seguridad sobre detenciones por denuncias de delitos contra la propiedad. En un caso, 2 jóvenes en actuaciones judiciales por hurto agravado de vehículo dejado en vía pública. Y en otro caso, detención en actuaciones judiciales por robo. Durante la mañana del viernes último, 1 de octubre, personal de la Estación de Policía Comunal de San Antonio de Areco obtuvo orden de detención para con un joven domiciliado en esta localidad, quien resulta imputado del delito de robo, hecho ocurrido y denunciado en el mes de junio de este año. Bueno, una cosa espectacular, digamos, no sé, para emplear un término que me surgió así espontáneamente. Impresionante, ¿eh? La comunidad recibió con emoción al nuevo párroco de la iglesia San Antonio. El padre Jorge Meneghelo, que venía ejerciendo de diácono, fue ordenado sacerdote por el obispo Monseñor Pedro María Laxagui, acompañado por 22 sacerdotes en la ceremonia que por primera vez se hace en San Antonio de Areco. El impresionante ceremonial, lleno de significado, se extendió de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, seguido con manifiesta emoción por una multitud de fieles y con la presencia de autoridades encabezadas por el intendente Rato. Con mucha emoción participamos de la ordenación sacerdotal, dijo el intendente, de nuestro diácono Jorge Meneghelo. Es la primera vez que se realiza una ordenación en San Antonio de Areco. Padre Jorge puso un mensaje, el intendente, todo nuestro apoyo a su misión pastoral. Felicitaciones. Bueno, por último, con motivo del aniversario, de un nuevo aniversario del fallecimiento de Ricardo Guiralde, se rendirá un homenaje a su memoria este viernes a las 10 de la mañana en el monolito que lleva su nombre. Este fue una mirada de las cosas que estamos experimentando en los últimos días. Vamos entonces ahora adelante con el programa. Acá estoy con un amigo, es una manera de presentarlo real. Bueno, muchas gracias. Nicolás Marinkovic, aparte de que, bueno, todos deberíamos ser amigos en un pueblo como el nuestro tan chiquito. Exactamente. ¿No? Y mirarnos con buenos ojos cualesquiera que sea los lugares donde nos movamos en todo, en negocios, en política o lo que fuera. Muchas gracias. No, gracias a vos, Armando, por la invitación. Sabes que vos también sos un amigo, así que gracias, te agradezco mucho. Bueno, les cuento que
Juntos se impuso en las PASO 2021 con más de 50% de los votos para la lista encabezada por Perea sobre la del Frente de Todos con Marinkovic con alrededor del 33% de los votos. En primer lugar cabe destacar que, bueno, me parece destacable por otra parte de las listas menores, que la de la Izquierda Unida obtuvo casi un 8%, no lejos de un 10%, que es bastante importante. El número total, para tener una referencia, emitidos fue alrededor del 70% del padrón, y pone a los sectores políticos en búsqueda de lograr los más posibles de esos votos no emitidos, no es poco, un 30% para la definitiva de noviembre. Bueno, ¿y cómo se hace? No, por supuesto. Primero que la PASO es una elección, y la general es otra elección totalmente distinta. Ajá. En la PASO, Juntos o Cambiemos, tenían una interna que la disputaron. Ahora ya no tienen esa interna. Hubo muy poca gente que votó. Generalmente el Areco, que es el mismo porcentaje a nivel país, vota arriba del 80%. Bueno, votó el 67%. O sea que hay entre 13 y 15 puntos que no fueron a votar. Hubo mucho voto en blanco. Así que tranquilamente se puede revertir esa elección, y creo que lo vamos a hacer por todo esto que hablamos. Creo que el electorado quiso dar un mensaje y lo dio muy contundente al gobierno nacional de que había cosas que no estaba conforme. Creo que se produjeron esos cambios, especialmente cambios en el gabinete, donde se le dio otro impulso, otra fuerza de trabajo al gobierno nacional. Y bueno, creo que eso también va a ayudar a que el resultado sea totalmente distinto en la general que en la PASO. Ajá. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora en este 14 de noviembre. 14 de noviembre, exactamente. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ¿cuánto impactan las figuras de Cristina, de Alberto, de Kicillof? Hoy estuvo gente de la provincia acá, ¿no? Hoy estuvo el ministro de Infraestructura de la Nación, Gabriel Catopodis, estuvo Victoria Tolosa Paz, se inauguró un tramo muy importante de la autovía de la Ruta 8 Pilar-Pergamino, el tramo que va desde un poco antes de Dugan hasta Arrecifes. La verdad que es una obra que quedó impresionante, una obra que prácticamente había abandonado el macrismo, donde completó solamente el 30%, nosotros tuvimos que hacer el otro 70% de la obra, y bueno, se terminó ese tramo. Esperemos que antes de fin de año se termine la variante San Antonio-Areco, variante porque tiene un desvío de la traza actual, así que seguimos trabajando. Nosotros lo único que sabemos hacer es trabajar para mejorar la calidad de vida, para que el argentino esté todos los días un poco mejor. Nos agarró en el medio, además de un país destrozado que nos dejó la gestión de Mauricio Macri. Bueno, después tuvimos una pandemia que afectó no solamente a la Argentina, que afectó al mundo, y eso también se hizo resentir mucho el humor social y la economía de la sociedad, que ya venía muy, muy castigada. Así que ahora, que gracias a esa política tan importante que fue la vacunación y la gestión de la pandemia, bueno, está terminando la misma, ya los números así lo indican, hay mucho menos contagios, mucho menos fallecimientos, que son índices, a tener en cuenta. Bueno, ahora hay que poner primera a fondo para recuperar todo ese tiempo que perdimos con Macri, con Vidal, con la pandemia, y sabemos cómo hacerlo. Yo no tengo ninguna duda que este es el camino, que es el camino de la producción nacional, de la industria nacional, de la educación, de la salud, y ahí es donde apuntamos nosotros, a seguir trabajando desde el lugar que nos toque, desde el lugar que la sociedad, a través de las elecciones, nos ponga. Bueno, la imagen general de los políticos, de la política y quienes la realizan, quienes la llevan a cabo, se ve como decaída, no al punto de que se vayan todos, pero les ha tocado a todos
un golpe de desprestigio por las muchas cosas que hay, tanto en el manejo de obra pública, en las sospechas de peculado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace para revertir eso? Yo creo que lo que más afectó a la política fueron 4 años de desprestigiar la política, de ensuciar la política. Yo sostengo que la política es una de las profesiones más lindas del mundo, porque es la herramienta que vos te permite transformar la sociedad donde vivís. Ahora, si de la misma política sale que todos los políticos son corruptos, son ineptos, son incompetentes, no trabajan, que es verdad que hay políticos... Pero de este tenemos tipo, por ahí pendientes... es bastardear la política. La política hay que reivindicarla, hay que elevarla, no hay que desprestigiarla. Cuando hay políticos corruptos, como digo yo, la corrupción es algo que no se discute. La corrupción se debe juzgar en un juicio limpio, transparente, imparcial. Pero bueno, también hay un gran problema en la justicia, que es el poder más desprestigiado dentro de los poderes del Estado. Que bueno, nosotros, desde el presidente Alberto Fernández, está pidiendo una reforma y todos miran para otro lado, porque bueno, sabemos que sectores de la justicia cuidan los intereses de sectores de la oposición también. Pero por otro lado tenemos la causa de los cuadernos, que le complica la vida a la expresidenta, ahora vicepresidenta. La obra pública, el famoso hotel también por allá, todas esas que andan dando vueltas, ¿son todas calumnias? Que vayan a juicio como están yendo a juicio, y bueno, que ahí se diga una conclusión. El otro día prestó declaración, creo que Chediak era el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción de la República Argentina, en la causa de los cuadernos, donde se desdijo totalmente de las declaraciones que había dado en público. Así que ahí en la justicia, especialmente en los juicios orales y públicos, donde uno no puede mentir porque queda muy evidente, ahí se va a saber la verdad. Porque como que se oponen el concepto de democracia con el de república. Es decir, república sería, dicho así como a modo de postura del tema, ¿no?, el equilibrio de los poderes, ¿no? Separación de poderes y contrapeso entre un poder y otro. Y la democracia es, vista así también de manera gruesa, el dominio o el mando de las mayorías. Eso es la democracia, ¿no? El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, en frase de Abraham Lincoln, que es famosa, ¿no? ¿Cómo hacemos para que libertad, igualdad y fraternidad, Revolución Francesa, realmente en ellos prevalezca la fraternidad, o sea, un espíritu solidario de hermandad entre los habitantes de una misma tierra, la Argentina en este caso? ¿Cómo se hace para que en Areco, en la provincia, en todo el país, en el Gran Buenos Aires, en las provincias que tienen más votos, se sientan los argentinos se sientan hermanos unos de otros? Argentina es un país muy difícil porque hay intereses contrapuestos. Hay, y la verdad que Argentina no podemos hablar de la calidad democrática, cómo son las elecciones, es absolutamente transparente. Pero bueno, hay dos modelos en pugna: un modelo que defiende los intereses nacionales y populares y otro modelo que defiende los intereses corporativos. Pasó siempre, desde que nació la República, desde antes inclusive de que nazca la República hasta el día de hoy. Esa es la gran discusión de los argentinos, que lamentablemente no nos podemos poner de acuerdo y por esta contraposición que hay entre modelos, en puntos en común, puntos de acuerdo para poder despegar de una vez por todas. Yo no tengo ninguna duda de que este es el camino correcto a seguir, el de la industria nacional, el de la generación de empleo, el de la educación.
Recién venimos también de una charla muy interesante en Dugas, donde había muchos empresarios locales, donde se quejan que... estaba Durañona. Que no, sí, que no lo estaba Paco, estaba Tolosa Paz, estaba el ministro, escuchando Catopodis, exactamente, escuchando a vecinos, a empresarios, prestadores turísticos, había de todo, y bueno, se escuchó en un ámbito muy lindo de que no se consiguen trabajadores básicos, gente con ganas de trabajar. Bueno, ese es un desafío que nosotros tenemos que tener, que haya capacitación, y cuando estoy hablando de capacitación básica, y que vuelva a generarse la cultura del trabajo. Ahora, si no tenemos un modelo productivo, o tenemos un modelo como el que gobernó la Argentina entre 2015 y 2019, que en vez de crear empleo lo destruye, bueno, la gente, especialmente los jóvenes, ante la falta de expectativa de tener una vida mejor, no tienen ganas de estudiar, de trabajar, de sacrificarse. Tenemos que volver a ese modelo. Es todo un desafío. Ahora, nos tenemos que hacer cargo también de que a veces los argentinos votamos ese tipo de modelos especulativos. Bueno, saltó el otro día los Pandora Papers ahora. Qué raro que siempre que salta Pandora Papers, Panamá Papers, están los Macri atrás de eso. Con cuentas offshore, de dinero negro que no se sabe de dónde viene. Bueno, tenemos que aprender a convivir con este modelo. Nosotros creemos que el modelo correcto es el del trabajo. Desde el tiempo de Perón, poco después de la Segunda Guerra Mundial, en que llegó, la Argentina vendía todos sus productos a precios de guerra por los interesados en alimentar sus tropas y su Estado, y que Argentina llegó a tener casi un 50 y 50% entre el empresariado y los trabajadores, hasta ahora el que ha gobernado la mayor parte de las veces el peronismo. ¿Cuándo? Entonces es esa época de los últimos tantos años, ¿no? Ha gobernado muchas veces el peronismo, los Kirchner para atrás, digamos, Menem, ¿no? Menem no fue peronista, vamos a... ¿No era peronista? No, por supuesto que no. Menem llevó adelante un modelo neoliberal con las banderas del Partido Justicialista, pero ese modelo no fue peronista. No, absolutamente. Al contrario, el peronismo siempre fue el error en el cálculo, el que no gobernó. El periodo más largo del gobierno del peronismo fue el de Néstor lo admitieron como candidato y ganó. Bueno, nos equivocamos, por supuesto. ¿Con qué discurso ganó? ¿Te acordás? Salariazo, evolución productiva. La ultrasíntese, sígame, no los voy a defraudar. Bueno, nos defraudó. Y más vale. Y ahora tenemos un país con un... Pero no. 40% de pobres. Vamos a analizar. El siglo XX no lo gobernó el peronismo. Bueno, antes el peronismo tuvo el radicalismo. Muy poquito tiempo. Hay que empezar a diferenciar entre gobiernos populares y entre gobiernos neoliberales. ¿Está bien? Dentro del siglo XX, popular fue Irigoyen, fue Perón, algunas pinceladas de Raúl Alfonsín, porque creo que fue un gran presidente y no lo dejaron gobernar, inclusive mucha gente de su espacio político. Y después, durante este siglo, Néstor y Cristina, 4 años de Macri, que le alcanzaron muy bien para destruir el desendeudamiento, la industrialización que habíamos alcanzado, le alcanzó muy bien para destruir eso. Y ahora estamos gobernando nosotros, pero los gobiernos nacionales y populares son el error en el cálculo. Una de las críticas... no son la mayoría en los años que gobernamos nosotros. Una de las críticas punzantes que se suele usar es que tenemos el sector del kirchnerismo tenía en mente al chavismo, a Venezuela, lo que es ahora Maduro, con una inflación que no sé si no es la más loca del mundo. ¿Qué se puede decir de eso? Son todos versos que mete la derecha. ¿Qué tenemos que ver nosotros con un modelo como el venezolano? Sí tenemos que ver
en una visión de una América Latina unida, de una América Latina hermana, de una América Latina comerciando entre los países, exactamente, el Mercosur, la UNASUR, comerciando entre nosotros, que además nos complementamos muy bien, en contra de una visión de, acordate, cerrar tratados libres de comercio con Estados Unidos, con Europa, que después lo que hacen es destruir las economías locales, las hacen pedazos. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos que ver con un régimen de una visión muy socialista? Nada, el peronismo no es socialismo, el peronismo es, creemos en un sistema capitalista. ¿Vos creés que con intervención del Estado cuando se producen desequilibrios y como el Estado el gran articulador de los hechos económicos y sociales? No tenemos absolutamente nada que ver con un régimen socialista, comunista, llamarlo como quieras. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Los medios le van en contra, como dijo Ichi, y se va a levantar la gente en contra de los medios? No. Los llamados medios hegemónicos. ¿Sí? A ver, la historia se repite, Armando. Menos C5N, por supuesto. La historia se repite, no, siempre hay voces que apoyan a sectores nacionales y populares. Vos acordate de Irigoyen, cuando cae Irigoyen, cuando lo voltean a Irigoyen a través de un golpe de Estado, le destruyeron la casa porque decían que se había robado los lingotes de oro del Banco Central y los tenía escondidos. Mentira. Siempre hay una forma de a través de los medios, de que los gobiernos nacionales y populares son corruptos, son personalistas, son un desastre. Siempre funcionó así el país y también parte del mundo. En Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. En los grandes países del mundo pasa lo mismo. Gobiernos que defienden a sectores populares, gobiernos que defienden a intereses económicos. Y esa es la gran lucha. Después la podemos disfrazar de cualquier forma, pero los grandes sectores que manejan el mundo funcionan así. Hay una lucha muy grande a nivel mundial inclusive dentro del capitalismo, entre el capital financiero, el especulativo, y el capital productivo. Esa lucha la viene ganando el capital financiero, lamentablemente, el especulativo, el que acumula riqueza para un lado sin distribuir absolutamente nada. Estado versus mercado, Milei, un montón de votos. Estado versus mercado. No, libertad. No sé si libertad versus... Un discurso lindo nada más. Un discurso lindo. Sacó un montón de votos. En capital federal tampoco veo que haya sacado miles de millones de votos. Sí, es a tener en cuenta, pero con un discurso no lindo, porque la verdad que es bastante violento, pero lindo porque es agradable de escuchar, más en condiciones donde hay una disconformidad social importante. Esos discursos de ultraderecha entran muy bien. Después gobernando son peligrosísimos. Lo podemos ver en Brasil. No te arrugás, Nunca. Soy peronista. Los peronistas no se arrugan nunca. No, la verdad por la discusión, y también nos equivocamos, y cuando nos equivocamos pedimos disculpas o corregimos nuestros errores, pero lo que hacemos siempre es trabajar, y eso nadie lo puede discutir. Trabajar para la sociedad en que vivimos esté un poco mejor. Nos cuesta mucho en este contexto, pero bueno, no tengo ninguna duda que vamos a salir adelante. ¿Qué pensás de una figura de fuera del ámbito político que aparece con onda Favaloro, así, Manes? Yo no lo veo. Yo creo que Manes viene de la política, hace años que viene de la política. No se notaba, pero sí. Pero también ese discurso antipolítico me parece nefasto, de que son carmelitas descalzas que vienen a hacer la revolución y después gobierna para... Te digo un peronista que a mí me resulta... No me gusta. Atendible. No, te digo yo de un peronista que me resulta atendible. Julio Bárbaro. ¿Qué pasa con Julio? ¿Qué te parece a vos? Defiende un peronismo muy de derecha, muy viejo, muy anticuado, que no es lo que necesita el peronismo tiene en este momento. Tiene que ser de izquierda. No, el peronismo tiene que defender intereses nacionales y populares. Después todos sabemos que hay momentos en que se recuesta más a la derecha,
momento en que se recuesta más a la izquierda, pero creo que esa discusión fue saldada con Néstor y con Cristina, de ponerle al peronismo en el lugar donde tiene que estar, un movimiento progresista, un movimiento colectivo, un movimiento que tiene como eje central el trabajo, que es el gran ordenador de la sociedad. Te pediría que te dirijas a nuestros convecinos, A la Cámara. a nuestros convecinos, a la Cámara, A Juan Pedro, que está y allá. le digan por qué hay que votarte a vos. Ahora, en estas de las que valen, que son las de octubre. Hay que votarlo porque tenemos muy claro hacia dónde tiene que ir San Antonio de Areco en todos los aspectos. En salud, en educación, en desarrollo urbano, hacia dónde tiene que crecer el pueblo, cuáles son los servicios que faltan. Creo que en 8 años de gobierno hemos demostrado una capacidad de gestión impresionante, muy buena. Y la gente lo sabe y lo reconoce. Sabemos que no estamos pasando un buen momento, que la pandemia es algo que afectó mucho. Sabemos también que hay una reactivación económica, porque creo que vamos, sin ningún lugar a dudas, por el camino correcto, pero que esa reactivación económica todavía no ha volcado a los sectores que nosotros defendemos, a los sectores como los jubilados, como el asalariado, como el consumidor. Y bueno, tenemos que seguir trabajando en ese camino. Sabemos que el mensaje de las PASO fue un mensaje claro y contundente. Creo que se ha demostrado que hubo cambios importantes en el gabinete que le han dado una capacidad de gestión mucho más fuerte que la que tenía, que venía muy desgastado por la pandemia. Bueno, ahora apuntamos a eso, a que el país se reactive definitivamente, se reactive en forma inteligente, porque eso es importante también. No podemos crecer como locos, que después nos endeudamos o nos quedamos sin reserva. Un ejemplo claro es la industria automotriz. Fuimos hablando con la gente de Toyota que tiene una capacidad de crecer importante en los próximos años. Usted va a comprar una camioneta Toyota y no se la venden hoy. Va con toda la plata y no se la venden. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Crecemos de a poco, que es lo que está haciendo? ¿O crecemos de golpe? Muchos de esos insumos son importados, nos quedamos sin dólares y después tenemos la famosa crisis cambiaria. O vamos creciendo de a poco, invirtiendo, que esas autopartes se fabriquen en la Argentina, que es lo que estamos logrando, y después de ahí sí, en base sólida, tener un crecimiento mucho más acelerado. Bueno, eso se está haciendo con mucha inteligencia. Lo que pasa es que lleva tiempo. Y todavía, como te decía, ese repunte económico que es sostenido todavía no ha volcado en los sectores más populares. Más de una pandemia que hizo que se pare el mundo, no solamente la Argentina. Esto que perdieron los oficialismos no es algo local, pasa en todos lados por la disconformidad que hay. Uno a veces como tiene un ritmo de trabajo, de vida tan complicado, no se da cuenta de que estuvimos 1 año y pico encerrados, 1 año y pico donde nos afectó en lo laboral, en lo emocional, donde hubo muchos vecinos y conocidos que quedaron en el camino por el COVID, por la pandemia de COVID. Bueno, todo eso nos afectó. Ahora tenemos que ponernos a trabajar para lo que viene. ¿A quién hay que votar? A tu lista. A nuestra lista, que no son solo nombres, sino que gente que tiene muchísima experiencia en gestión, en experiencia legislativa, donde hay una mezcla importante entre esa experiencia que tenemos los que ya somos más grandes, con juventud, que es la que va a tomar la posta el día de mañana y que viene con una fuerza impresionante para trabajar. Así que tenemos una lista muy linda, ya te digo, más que nombres, que son muy importantes. Yo estoy recontra feliz de estar conformando esta lista. Gente que está muy preparada para lo que viene. Porque ya te digo, uno habla de crecimiento económico, de que va a haber más trabajo, y parece algo lindo, pero eso hay que bajarlo a la tierra, hay que bajarlo al territorio. Si no pasa de largo, como pasaron tantas otras políticas después de esta, acá en San Antonio de Areco. Después de estas pasos, la lista quedó firme. Quedó firme. Llegamos los primeros nombres de la lista. Bueno, encabezo yo, está integrando la lista Paula Suárez, de Progresistas en Red, porque abrimos el espacio
lo ampliamos y lo vamos a seguir haciendo de cara al 23, porque queremos volver a gobernar San Antonio de Areco en el 2023. Francisco Lobos, que viene trabajando mucho con empresas, con todo lo que es el aparato productivo de Francisco San Antonio de Areco. Conocido por Francha. Francha Lobos, exactamente. Viviana Sorchile, vecina de Villalía, directora de Escuela Andugan, una persona muy capacitada en educación y en gestión. Fue parte del gobierno de su padre, del querido Beto Sorchile, fue parte del gobierno de Paco, fue directora de educación. Le sigue Agustín López, que ha hecho un trabajo muy importante en la provincia de Buenos Aires, en la dirección de hospitales, para ayudar a cuando nosotros tomamos la provincia de Buenos Aires, el aparato sanitario de salud estaba absolutamente destruido. Bueno, ellos se pusieron al frente de esa gestión y pudimos pasar la pandemia, no como pasó en otros países donde gente prácticamente se caía en la calle muerta por el COVID. Bueno, acá a nadie le faltó una cama de hospital. De hecho, acá en San Antonio de Areco, si trasladamos al Pago Chico la gestión de salud, se duplicaron las camas de terapia intensiva, se duplicaron los respiradores, se duplicaron los monitores, hubo un ecógrafo nuevo, hubo una ambulancia nueva. Bueno, todo eso fue gestión de la gente de salud de la provincia. Y después, para no hacerlo tan largo, nuestros candidatos a consejeros escolares es, en primer lugar, Franco Ciafardini, una persona muy joven que trabaja en el Ministerio de Ambiente de la Nación, que se ha especializado en lo que es política ambiental, que es un tema que nosotros los queremos llevar también a la agenda y a la discusión, porque, como siempre digo, no queremos solamente que las futuras generaciones tengan un mundo mejor, sino queremos que esta generación también tenga un mundo mejor. Y hay que empezar ya a trabajar en política ambiental, porque después los daños son irreparables, cuesta muchísimo superarlos. Y Lorena Levi, que ella tiene experiencia ya en el consejo escolar, que sería muy buena compañía de Lola, no sé si la conoces. ¿A Lola? A Lola. ¿Quién era? No importa. Después hablando de mi hija Dolores, que es una excelente consejera escolar y además de un cuadrazo político. Compañera de Juan Pedro Salón. Sí, exactamente. Compañera matrimonial, digo. Así que Lorena también tiene mucha experiencia, mucha fuerza de trabajo. Y bueno, esa es nuestra lista, entre los primeros nombres de la lista de concejales y de consejeros escolares. Y eso, nosotros la única promesa que hacemos que es la de trabajo, de ponerle mucho trabajo, mucha fuerza, mucho empuje, para que Areco esté mejor, para que Areco crezca. Sabemos cómo hacerlo, sabemos hacia dónde hay que apuntar. No queremos que el tiempo que viene, que no tengo duda que va a ser mucho mejor, pase de largo, pase por la autovía que hoy acabamos de inaugurar, sino que ese crecimiento económico quede acá en San Antonio de Areco. De todas maneras, muchas gracias. Voy a repetir palabras de comienzo del siglo pasado. Sepa el pueblo votar. Gracias por la invitación. Como cada tanto me doy el gusto de tener un amigo conmigo conversando sobre temas que son absolutamente importantes para la comunidad. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a vos. Estoy con el arquitecto Eduardo Clancy, que le voy a preguntar de varios de los temas en los que se ocupa, tuvimos hace poco los 100 años del Hospital Cervoni. Así es. Y allí te vi representando a Rotary, seguramente, ¿no? Sí, así es. Sí. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, desde el punto de vista de Rotary. El Rotary viene colaborando ya desde hace mucho tiempo con equipos para el hospital, ¿no? Y complementamos el trabajo de la cooperadora. El trabajo de la cooperadora es importantísimo y esencial para el hospital. La cooperadora ha hecho un montón de trabajos, sobre todo en la sala de guardia, después comprar equipos y demás. Y nosotros, hemos hecho un buen aporte también el año pasado con una serie de equipos que se compraron con el aporte de la Fundación Global del Rotary.
O sea, el Rotary tiene esa característica, que es una institución internacional y podemos apelar a otros clubes y demás para que nos complementen, y a la fundación del Rotary Internacional. Así que bueno, colocamos una placa, digamos, en el acceso, en el hall de entrada, y participamos de los 100 años del Hospital Zerboni. El Hospital Zerboni se armó con nuevas salas y con dormitorios demás en 1921, pero ya en 1920 Santina Speroni de Zerboni había donado una sala de primeros auxilios. Eso fue el inicio del hospital. Esa sala de primeros auxilios, más 10.000 pesos, que en aquel momento era mucho dinero, donados por doña Santina, fueron el inicio del hospital. Se había hecho en la antigua quinta de Copelo, que era toda esa manzana donde está el hospital, en la que había un chalet, que después, digamos, el chalet se integró a las obras del hospital, que por supuesto fueron muy separadas en el tiempo, y fueron, bueno, haciendo una serie de innovaciones y cambios que, bueno, hicieron que ese hospital inicial ahora no se puede reconocer, pero algunos elementos del chalet están todavía perdidos. Sí, del chalet de doña Santina. Sí, el chalet que fuera de la familia Copelo. Copelo. Sí. Así que bueno, es un detalle interesante desde el punto de vista histórico, bueno, ¿no? Desde el punto de vista arquitectónico. Sí. Y el intendente Huiraldes, José Antonio Huiraldes, había convocado a una comisión para comenzar a juntar fondos para hacer el hospital. Y bueno, justo ahí se acopló después doña Santina con su aporte, ¿no? Bueno, voy a nombrar a los que estaban en esa comisión porque son nombres importantes para nuestra historia, ¿no? Para la historia de nuestro pueblo, ¿no? Estaba Huiraldes, el intendente, y después estaba Gabino Tapia, Pío Lavallén, Valerio Guayart, que tiene una sala que se nombró en su nombre, pero después, con todos estos cambios, la placa que indica el nombramiento de Valerio Guayart, no sé si se extravió o desapareció, pero vamos a tratar de volver a restaurarla y de mencionarlo porque es un médico muy importante para San Antonio de Areco. Y justamente la señora Chiche Alonso, de tu conocimiento, me recordó el otro día la importancia que tenía Valerio Guayart, y estamos haciendo algunas averiguaciones. Para alguno que no lo sepa, la señora de mi conocimiento es mi esposa. Y mi hija exactamente. Bueno, Valerio Guayart, Manuel Casco, Patricio Mulvigil, Pascual de Rosa y Francisco y Fernando Speroni. Fernando Speroni sería después intendente de San Antonio de Areco también. Así que bueno, recordar esa comisión que había comenzado ya a juntar fondos, y luego doña Santina dona la sala de primeros auxilios el 28 de enero de 1920, o sea, un poquito antes de que después el hospital, digamos, se consolidara en 1921 y ya, bueno, siguiera su crecimiento. La familia, hubo 3 familias muy importantes en donaciones al hospital, ¿no? La familia Guillamelú o Guillamelo, Antonieta Zerboni de Fite y Elena Audinet de Palmer, que donaron todas, Elena Audinet donó el pabellón de infecciosos. Y anteriormente la familia Laplacet había donado un pabellón importante que se lo llamó, existe sobre el edificio, que es el edificio que está enfrente del hospital, Fundación Enrique Laplacet y Margarita Safontás de Laplacet. Esto es una donación de 1937, ya varios años
después, el 21 de noviembre de 1937. Y con la colaboración de las hermanas de la Divina Providencia, que eran las hermanas que vivían donde ahora está la sección de rayos X, digamos, de donde está, digamos, el tomógrafo, ellas vivían ahí, se inició el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento, que tenía en ese momento la última aparatología de que se podía disponer, y fue uno de los institutos más importantes de la provincia de Buenos Aires en su momento, ¿no? Ahí se hacían los estudios con rayos X, laboratorios, etc. Así que bueno, eso es un poquitito la historia del hospital, para ser muy breves. Con el Rotary, entonces, colaboramos en este festejo, y quisiera también mencionar algunas de las otras actividades que tenemos ahora próximas. Es tradicional para el Rotary el festejo del Día de la Madre. En este caso va a ser el tercer domingo de octubre, el 17 de octubre, en la Plaza Gómez. Así que tenemos pensado hacer un acto... ¿Dónde está la estatua famosa? La estatua de la Madre, claro. Hacer un acto en el que van a participar Maya Fiorda y un grupo de danzas. Ah, qué lindo. Va a participar Cecilia Canepa, que es cantante de tango y canta muy bien. Yo como aficionado al tango estoy muy contento de que participe Cecilia. Va a haber algunas palabras, bueno, de Darío Gasparini como vecino de la zona, y posiblemente yo diga algunas palabras como vicepresidente del Rotary. Y esperamos también en una de esas, si el padre puede, el nuevo padre Jorge, recién consagrado, sí, el sábado pasado, si nos puede acompañar con una bendición. El acto va a ser a las 11 y la misa es a las 10, así que, pero a lo mejor tiene otra actividad, ¿no? Así que bueno, tenemos esa actividad para el Día de la Madre. Y luego, para noviembre, para el 17 de noviembre, después de las elecciones, queremos retomar nuestra costumbre también de premiar a los mejores promedios. Se ha convocado, digamos, a los colegios. Este premio es un premio al esfuerzo, no quiere decir que sea a las mejores notas, ¿no? Sino al esfuerzo, ¿no? Y hemos convocado a los distintos colegios para Pero se premia el esfuerzo de determinados alumnos. Claro, exactamente. ¿Y cómo se mide el esfuerzo? Después me contás. Bueno, el tema del esfuerzo es un tema controvertido, sí, porque, digamos, en la tradición, digamos, al menos cuando vos y yo íbamos al colegio, que era en la época promedio de notas. Era un promedio de notas. Ahora se trata, por un tema de discriminación, yo no estoy de acuerdo con esto, pero vamos a decir que ese es el tema, se trata de que no exista esa diferenciación por notas, sino que exista una diferenciación por el interés que pone el alumno, por el esfuerzo que pone el alumno, por su interés por la superación, digamos, ¿no? Así que bueno, los docentes determinarán qué alumnos merecen esta distinción y les vamos a entregar una medalla como se les entrega todos los años, ¿no? Qué bueno. Así que bueno, vamos a restringir la concurrencia a 2 personas por cada alumno por razones de espacio y de la pandemia. Protocolo. Sí, como siempre la reunión se va a hacer en la Sociedad Italiana, en el Teatro Vieites. Así que bueno, vamos a poder compartir una linda tarde donde los chicos también se les da, digamos, un premio por su esfuerzo y por sus ganas de progresar. Seguimos con las actividades que siempre hacemos en cuanto a los anteojos que compramos para los chicos con dificultades, compramos los chicos de primaria de los primeros años con dificultades visuales.
Así que bueno, ahí estamos con el Rotary. Vamos a iniciar también a la brevedad una actividad que es un comité de estudio de una solución para los residuos sólidos urbanos. Para eso ya hemos charlado y vamos a convocar a la UNSADA, a la Escuela Técnica, a la Cooperativa de Electricidad y al municipio para formar este comité junto con el Rotary. Ya tenemos en vista un sistema, digamos, para el tratamiento de los residuos sólidos, porque en poco tiempo, en el orden de 4 o 5 años, o a lo mejor antes, no va a haber más lugar en el CEAMSE. El CEAMSE no va a tener capacidad. Exactamente, entonces vamos a tener que procesar los residuos en nuestro pueblo. Hemos hecho también algunas averiguaciones, hemos tratado de lograr también alguna convergencia con los otros municipios. No es fácil, porque hay no solo algunas reticencias, que pueden ser por a lo mejor temas políticos, sino que también hay reglamentaciones de los propios municipios o reglamentaciones nacionales o provinciales que dificultan el traslado de los residuos de un municipio a otro. Entonces eso también hay que abordarlo en caso de que se llegue a algún acuerdo con otros municipios para el tratamiento en conjunto, que sería el ideal, ¿no? Como sería también el Pero ideal. este tratamiento de los residuos sólidos, ¿no? Sí, de los residuos biológicos, o sea, de los residuos húmedos. Los residuos secos están siendo separados muy bien. Y los residuos secos tienen un mercado. Tienen un mercado. Una demanda. Así sean latas, sean vidrios, sean plásticos, sean cartones. El problema es los húmedos. Los húmedos, o sea, ¿qué hacemos con esos? ¿En qué, teniendo el equipamiento necesario, en qué se convierten? ¿Se reducen? Bueno, se reducen enormemente. Hay distintos procesos para reducirlos, ¿no? Algunos son procesos que producen gas metano, se los trata, digamos, en enormes silos a los residuos, producen gas metano y se puede reutilizar el gas metano para una central eléctrica, ¿no? Eso de hecho ya está en funcionamiento, está en funcionamiento en el municipio de La Costa. El municipio de La Costa es un municipio muy interesante por su funcionamiento, ¿no? Y tiene ahí una planta que sirve a más o menos 50.000 habitantes, de producción de electricidad para más o menos 50.000 habitantes. Ese es un tipo de tratamiento, que es un tratamiento biológico, digamos, dentro de estos silos. Por supuesto requiere mucho espacio. Lo que nosotros vimos es lo que está en funcionamiento ahora en Capilla del Señor, que es una máquina que está en préstamo de una empresa con sede en Pilar, y es una máquina que procesa la basura de tal manera que el residuo es un residuo inocuo, que no tiene olor, no tiene contaminación, es utilizable para todo tipo de material, de elementos de construcción, para bloques, para paneles y demás, y puede ser también utilizado hasta para calzado, mezclándolo con resinas sintéticas. Así que bueno, pero es cuestión de ver todos los aspectos que requiere un proyecto de este tipo. Hay que ver si lo que nosotros hemos visto es lo más conveniente, porque también puede haber otras ideas, y para eso es importante el aporte de la UNSADA, tanto de la UNSADA como de la Escuela Técnica. Así que bueno, por supuesto que la cooperativa de electricidad siempre está, dispuesta, claro, porque no solo tiene que aportar, digamos, la energía para estos procesos, sino que además puede ser beneficiada también por alguna planta que se pueda, digamos, adicionar a la resolución del tema de los residuos. Así que bueno, el municipio desde ya que va a intervenir, porque para ellos es importantísimo la solución de un problema que puede ser
muy grave dentro de 4 o 5 años, muy grave. No lo tenemos tan en cuenta porque en este momento la basura se carga en un camión y se lleva 2 o 3 viajes, se lleva, dos por lo menos, se lleva al SEAMSE, ¿no? Pero nuestro pueblo produce más de 20 toneladas de basura por día, o sea, que es una cantidad importante, y la basura ocupa mucho espacio porque por supuesto que no está compactada, está suelta. Hay 20 toneladas de basura por día. Sí, más de 20, sí. Así que bueno, estamos hablando de un tema importante. Así que bueno, el Rotary en su medida va, digamos, a aportar a esto siempre nosotros aportamos ideas, pero además tratamos de juntar a la gente. Producimos un promedio de 2 kilos por día de basura. Sí, sí. Digo, hice una cuenta así medio en el aire, ¿no? Sí, porque somos 40.000 habitantes. Sí. Sí, menos, ¿no? Pero bueno, digamos, la producción típica de los habitantes de la provincia de Buenos Aires está alrededor del kilo por día, 1 kilo y pico, sí, algo más de 1 kilo. Pero bueno, estamos ante un problema que es importante, así que en la medida que podamos el Rotary va a intervenir en eso. Así que bueno, esas serían nuestras actividades por el momento. Y Me está hablando de Rotary. Estoy hablando de Rotary, sí. ¿Y la Junta de Estudios Históricos? Bueno, la Junta de Estudios Históricos estuvo realizando lo que llamamos la Cátedra Libre, las charlas de la Cátedra Libre. Empezaron con Graciela León de Giles, que nos habló una charla muy interesante sobre... Le aclaro a la gente, disculpa la interrupción, que Eduardo en este momento sigue siendo el presidente de la Junta. Sí. Y bueno, ella nos habló de un tema muy interesante que mezcla la historia con la música, porque nos habló de canciones, sobre todo referidas a mujeres que tienen pérdidas, bueno, de sus compañeros, de sus maridos y demás en la guerra, y entonces esos relatos están relacionados con un momento histórico muy interesante, ¿no? Así que bueno, describe con la habilidad de siempre. Graciela nos describió estas situaciones. Después yo hablé sobre los apellidos irlandeses en Areco y Varadero. ¡Ay, pobre de ella! Sí, son porque muchos. Es interesante, son muchos y además tienen historias muy, muy interesantes. Algunas, digamos, relacionadas con la mitad del siglo XIX, que es cuando viene una gran cantidad de gente por distintas razones, entre ellas una hambruna muy importante. Mitad del siglo XIX, mira. Mitad del siglo 1850, XIX, por ahí. Sí, 1840 y pico al 50, 1845 al 50 hubo una hambruna importante en Irlanda, pero habían venido muchos antes, y entonces y muchos de los que vinieron a esta zona no pertenecían en particular a las zonas más afectadas de Irlanda, pero bueno, describí un poco eso. Celia Copa nos va a hablar ahora a fines de octubre sobre un tema relacionado a la poesía y a la historia y a la filosofía, que es lo que ella domina, y después vamos a ver si más adelante podemos traer a Ivonne Bordelois para hablar sobre Ricardo Viraldes. Ya ha estado con nosotros. Sí, es muy prestigiosa y conocida. Así que bueno, estamos en eso. Son charlas que se integran a esta serie de este año, que es parte de la Cátedra Libre, ¿no? Así que bueno, en eso estamos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias a vos porque nos permitís difundir un poco. No, es un lujo para mí. Gracias. Gracias.